bendiga, mis amados hermanos. Esta coordinadora está como mentira. Va bien embriagada, pastor, del Espíritu Santo. Dios me les bendiga. Y qué importante es que nosotros alabemos al Señor. Qué importante que nosotros entendamos que nuestra vida tiene que estar agarrada del Señor. Amén. Hoy les quiero compartir una palabra que está muy concatenada con lo que se estuvo hablando al principio, y es el Salmo 53, verso 4. Salmo 23, verso 4. Salmo 53, verso 4. 53, perdón. Ah, yo escuché 23. No. Salmo 53, verso 4. Si ya lo han encontrado, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Lo vuelvo a leer. Dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Este es un salmo de David, y este salmo fue escrito hace más o menos 1000 años antes de la venida de Jesucristo, y lo primero que marca son dos tipos de personas. Habla de los que hacen iniquidad y hablan, obviamente, de los justos. Y sabemos que David era justo delante de la presencia del Señor. Y vamos a ver lo siguiente, ¿cómo empieza este salmo? Este salmo dice, no tienen conocimiento. Y en el mundo dicen, y todos lo sabemos, que el conocimiento es poder. Y todos nos manejamos con este parámetro. Aunque ustedes piensen que no, nos manejamos con este parámetro. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos sean buenos profesionales, entonces que nuestros hijos sean influyentes, que puedan tener un progreso en su vida, que puedan tener control y que puedan mejorar su vida. Y justamente todo esto lo da el poder, lo da el conocimiento. Nosotros queremos que nuestros hijos estudien para que ganen buen dinero, para que sean exitosos, para que puedan no estar por ahí sujetos a las necesidades que nosotros estuvimos sujetos cuando niños, en las privaciones. Entonces queremos que ellos tengan poder. Y ese poder lo van a obtener a través del conocimiento, a través del estudio, a través de la capacitación, a través de una carrera universitaria. Queremos que ellos tengan ese poder. Pero fíjense, no es malo eso, no es malo, porque todos queremos un bienestar para nuestros hijos, un bienestar para nuestra familia, eso no nos hace malo. Pero nosotros tenemos que ir un paso más allá. Para los cristianos, el conocimiento para los cristianos está en San Juan 8:32. San Juan 8:32. Y fíjense lo importante que es esto, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de esto. ¿Por qué? Porque ponemos más hincapié en otras cosas que justamente en este versículo que dice San Juan 8:32. Y dice
San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas veces nos olvidamos de esto, nos olvidamos de buscar la verdad. Muchas veces queremos conseguir ese conocimiento que está bueno que lo tengamos, pero nos olvidamos que los hijos de Dios tenemos que buscar primeramente la verdad. Y hay una diferencia muy grande entre lo de conocimiento, lo que yo estoy hablando, y la sabiduría que habló la pastora Mariana. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? El conocimiento es un conjunto de saberes. La sabiduría es poder aplicar dignamente esos conocimientos que tenemos. Está bien que nosotros pidamos sabiduría, lo tenemos que pedir a Dios, pero primero tenemos que tener conocimiento de Dios. Si no, no lo vamos a poder aplicar esa sabiduría. Y Dios, por más que nosotros le pidamos, si no tenemos el verdadero conocimiento de Dios, no va a rendir fruto. Porque no tenemos el verdadero conocimiento de Dios. Y el conocimiento va muy unido a la sabiduría. Y acá dice justamente eso. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vámonos a San Juan 14:6. San Juan 14:6. Dice así, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que en ese conocimiento nosotros tenemos que buscar la verdad, y la verdad es Jesucristo. No hay otra verdad. El mundo puede decir muchas cosas, pero la única verdad absoluta es nuestro Señor Jesucristo y es la palabra de Dios. Y hoy en el mundo, los psicólogos, los sociólogos te dicen que no existe una verdad absoluta, que la verdad es una construcción social. Quiere decir que si hoy, como se está viviendo, la verdad es que es bueno ser homosexual, se acepta el homosexualismo, porque es una construcción social. Y eso no es la verdad. La verdad absoluta está acá, en la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense por dónde viene el tema y cómo es que este mundo nos quiere corromper y nos quiere hacer cambiar realmente nuestros valores que tenemos que tener, o tendríamos que tener, nuestros valores cristianos. Fíjense lo que dice San Juan 16:13-15. Y hoy, como primera reunión del año, el Señor nos está haciendo recordar todo esto, porque tenemos un año para vivir. San Juan 16:13-15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense que nosotros en ese conocimiento tenemos que buscar la verdad.
Esa verdad es Jesucristo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando nosotros lo hemos aceptado como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando nos hemos arrepentido y le hemos pedido el perdón de los pecados, entra en nuestra vida y Él nos guiará hacia toda la verdad. Nos guiará hacia Jesucristo. Fíjense cómo es el amor del Padre que nos rodea de una manera tremenda para que nosotros no perdamos el rumbo. El Señor dice que nosotros busquemos la verdad, que la verdad es Jesucristo y el Espíritu Santo nos va a llevar a Jesucristo. Y hoy se decía, el Espíritu Santo te va a decir orar, el Espíritu Santo te va a decir buscar de Dios, porque estamos en peligro. Estamos en peligro y no somos alarmistas, porque la palabra lo dice. Este mundo va a la destrucción. El mismo Señor Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y ustedes fíjense, hagan un paralelismo de lo que era nuestra vida cuando nosotros éramos niños, de lo que pasaba en la sociedad cuando nosotros éramos niños y lo que pasa ahora en la sociedad. Ahora es un desastre. Es un desastre moral, espiritual, económico. Está todo mal. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Va a ser peor. Porque este mundo va a la destrucción. Y si el Espíritu Santo nos está llevando siempre a través, hacia la verdad, hacia a través de Jesucristo, nosotros vamos a ser guardados. Porque esa es la función. El mismo Señor Jesucristo dijo, Padre, de todos los que me has dado no he perdido ninguno. ¿Y sabes una cosa? El Padre nos dio a Jesucristo, no a nosotros. Porque nosotros somos escogidos del Padre. Porque nadie puede aceptar a Jesús si nos fue dado por el Padre. Porque primeramente el Padre nos escogió. Y el Espíritu Santo vino y nos hizo entender nuestra condición de pecadores, nuestra necesidad de Dios. Y trajo ese primer arrepentimiento y entonces ahí fuimos hechos hijos de Dios. Y ahí entró realmente el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos a las personas no creen, no quieren, se aburren, pero es porque todavía no les ha tocado el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo los toque, los va a convertir y les va a hacer entender la necesidad que tienen de vivir juntamente en la palabra de Dios. Y ahora, esta es la primera parte, hablando de conocimiento. Yo este salmo lo partí en 3 partes. Dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Están los que no tienen conocimiento, que hacen iniquidad y que devoran a su pueblo como si comiesen pan. Dice. Esto nos habla de una guerra. Y tenemos que entender, mis hermanos, que estamos en una guerra. Lo tenemos que entender. Quizás no estamos ni con fusiles, ni con ametralladoras, ni con ninguna de esas cosas, pero estamos en una guerra. Y nos tenemos que realmente mentalizar en esto. Y esa guerra puede ser física o puede ser espiritual. Esa guerra física, por ejemplo, en Colombia, el año pasado mataron a 20 siervos de Dios, entre pastores, diáconos, servidores, mataron a 20 hermanos el año pasado, por predicar la palabra. Y dicen que en total fueron 187 personas las muertas, los líderes sociales. Dentro de esos líderes sociales están esos 20 hermanos muertos. Eso acá.
Y si ustedes ven lo que pasa en el mundo, matan cristianos sin ningún temor. Matan hermanos nuestros, los masacran, los queman vivos, los entierran vivos. No solamente en África, en todos los países musulmanes, en China. Estamos en una guerra. Y en esa guerra física todavía a nosotros no nos ha llegado. Por eso nosotros tenemos que buscar realmente de Dios. Se están queriendo imponer leyes que quieren coartar la libertad religiosa, que no se pueda predicar. Ya en los países de Europa, si vos te pones a gritar y predicar a Cristo en una esquina, vas preso. Ya está pasando en Europa. Y en algunos países, por ejemplo México. En Nicaragua. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que entender realmente y tenemos que caernos del árbol de que estamos metidos en una guerra real. Está esa guerra física, pero también está esa guerra espiritual. Y todos la estamos sufriendo. Y esa guerra espiritual está bien marcada en San Juan 15, 19. San Juan 15, 19 son palabras de Jesús. Todo lo que les estoy leyendo son palabras de Jesús. No son de los apóstoles, son todas palabras de Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. Y fíjense lo que está diciendo acá. Yo te elegí. Jesucristo mismo nos eligió a cada uno de nosotros. Y esto es algo que nosotros nunca nos tenemos que olvidar. A pesar de las situaciones que nosotros estemos viviendo, a pesar de las guerras espirituales que nosotros estemos viviendo, a pesar por ahí de las cosas que nos faltan, ya sea económico, ya sea salud, ya sea emocional, Jesús te ha elegido y Jesús me ha elegido. Y eso nos tiene que dar la fortaleza para poder sobrellevar esta guerra espiritual que nosotros estamos viviendo. Y esta guerra espiritual que estamos viviendo es en dos frentes. Es con las personas y contra nosotros mismos. Con las personas, porque nunca va a faltar, y nosotros lo vemos, lo que se habla hoy en el mundo. No, vos tenés que ser feliz, tenés que vivir el momento, la vida es corta, tenés que aprovechar las situaciones, tenés que aprovechar las situaciones que por ahí te plantea la vida para sacar ventaja. Y todo eso va en contra realmente de la palabra de Dios. Porque el Señor nos dice realmente que la verdadera felicidad está cuando nosotros estamos en Dios. Dice que la felicidad del mundo es pasajera. ¿Se dan cuenta? Cuando dice que vivamos el momento, ahí en Proverbios 14:6, 14:12, dice que hay caminos que a los hombres les parecen correctos o les parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Y entonces hay muchos que nos quieren hacer caminar por otros caminos
que dicen que, oh, sí, es correcto, sí, chévere, salí a bailar, hace esto, hace aquello, salí con 1000 chicas, hacer lo que vos quieras, salí con cualquier varón que vos quieras, qué sé yo, está todo bien, todo correcto. Pero el fin es fin de muerte. Y eso lo tenemos que entender. Y nosotros tenemos que entender realmente lo que dice Primera de Juan 5:19. Hoy por ser la primera predicación me puse todos los versículos para que realmente entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir. Primera de Juan 5:19. Porque somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjate qué tremendo que es esto, esta declaración que hace el apóstol Juan. Somos de Dios, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo, tenemos el sello del Espíritu Santo, creemos en el Señor, tenemos una salvación eterna que tenemos que guardar, que tenemos que cuidar, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y es por eso que te hacen la guerra. Es por eso que están buscando cualquier debilidad para criticarte, cualquier debilidad para hacerte sonar, cualquier cosa para sacar rédito de tu vida, cualquier cosa para sacarte dinero, para sacarte propiedades, para sacarte lo que sea. Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y eso tenemos que entender. Tenemos que entender que aquel que te dice, no vayas más, por un caso que hoy se estaba hablando, no vayas más a la iglesia porque yo no estoy de acuerdo, yo soy ateo. Esa es la voz de Satanás. Ese es Satanás. El que quiere apartar a las almas de la fe. Es Satanás el que te dice, vos vas a perder tiempo a la iglesia, si mirá, siempre tenés el mismo problema. Si tus cosas no mejoran. Es la voz del enemigo. Aquel que te dice, ¿para qué vas a orar? No, disfrutar la vida, que la vida es corta, salí a pasear, salí a divertirte. No estés un domingo a las 8 de la mañana ahí con los locos. Ese es Satanás. Ese es Satanás que quiere minar tu fe, quiere minar mi fe. Y donde nosotros le damos un intersticio, entra y nos va a destruir. En un segundo. Pero depende de nosotros no darle oportunidad al diablo. Amén. La palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Todo aquel que te hable en contra de tu fe en Cristo, sea lo que sea, de la congregación, de la oración, de leer la palabra, de lo que sea, ese es el enemigo, es Satanás que está usando a esa persona. Y puede ser cualquiera, aún un hijo de Dios. Satanás le habló a Jesús por la boca de Pedro. Y Jesús lo reconoció y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Jesús no andaba con medias tintas, Jesús cuando tenía que decir las cosas las decía. Los muchachos se quisieron ofender y dijeron, maestro, dures esta palabra. ¿Se quieren ir? Váyanse. A los grandes jerarcas, a los sacerdotes, les decía sepulcro blanqueado, generación de víboras. Y era el gobierno eclesiástico de Israel. Eran los sacerdotes. Maestros en la palabra, maestros en la ley. Y Jesús le decía, generación de víboras. Fíjense, por eso también lo que decía la pastora Mariana, si yo sé que hay alguien que está haciendo malas cosas, yo no puedo ser condescendiente y decirle, no, está todo bien. No, yo tengo que decir que están mal las cosas. Porque yo voy a ser culpable.
soy culpable del pecado de ese hermano, de esa hermana, y encima Dios a mí me va a tomar en cuenta y me va a preguntar, si vos sabías que hacía mal, ¿por qué no te dijiste? La sangre de corre sobre Ezequiel 33, el deber de la atalaya. Si el impío muere y vos no le avisaste la sangre del impío, la reclamaré de ti. Pero si vos le avisaste y el impío muere, no sos culpable. Cada uno toma su decisión. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que entender definitivamente y ponernos bien acá dentro de la cabeza que estamos en una guerra. En una guerra espiritual. Y hay muchos cristianos que están qué sé yo, como si estuvieran en el cielo, quizás, volando con los pajaritos, qué sé yo, y todo lo demás. Pero ¿sabes una cosa? Esos son emociones. Y el día menos pensado te van a pegar un ondazo y ese pajarito lo van a matar. Lo van a tirar. Exactamente. Nosotros tenemos que caminar con los pies sobre la tierra, sabiendo que estamos en una verdadera guerra espiritual en donde está en juego la salvación de nuestra alma, y no solamente nuestra salvación, sino los de nuestra familia. Porque nosotros le abrimos la puerta a nuestros familiares, porque en ti serán benditas tus generaciones, decía en el Antiguo Testamento. Derramaré mi espíritu sobre tus generaciones, decía Dios a través de los profetas. Por eso tenemos que caminar sobre la tierra. No tenemos que caminar en emociones. Porque un día con las emociones estamos allá arriba y después estamos allá abajo. En el subte, en el subsuelo. Acá no hay subte, no saben lo que es. Estamos en el subsuelo. Entonces, nosotros tenemos que aprender realmente cómo tenemos que caminar. El conocimiento es la verdad de Jesucristo, y el Espíritu Santo nos devuelve a Jesucristo. Y ese Espíritu Santo nos ayuda en la otra guerra, que es la más tremenda, que es esa guerra contra nosotros mismos. Porque año tras año, tras año, tras año nos han enseñado montones de cosas y generalmente están mal. Están mal delante de la presencia de Dios. Porque a quién no le han enseñado que uno tiene que aprovechar una ventaja por ahí de una persona que por ahí no razona bien o que por ahí no tiene clara una situación y yo puedo tomar ventaja. A todo el mundo le ha dicho eso. Aprovechá, no se dio cuenta. Y eso está mal. Está mal delante de la presencia de Dios. Porque el Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros no nos podemos abusar de la persona que no sabe. ¿Y cómo vemos nosotros la cantidad de estafas que pasan, la cantidad de cosas, cómo se aprovechan de la gente? A nosotros mismos hace 2 años nos atraparon con un SOAT, con una página muy buena en internet y todo lo demás, que fuimos a sacar el SOAT. Y nos atraparon con el tema del SOAT. Entonces, nosotros tenemos que realmente entender que primeramente somos nosotros los que tenemos que luchar por nosotros mismos. No es el diácono, no es el pastor, no es el anciano. Yo tengo que luchar. Porque así como un día se cerraron las iglesias, porque se acuerdan que se cerraron las iglesias, no se podía ir a ningún lado. Y el que nos sostuvo fue el Espíritu Santo de Dios. Amén. El diácono te va a fallar, yo te voy a fallar. Yo te voy a fallar. Pero el que va a estar las 24 horas con vos es el Espíritu Santo. Amén. Y nunca te olvides que el Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. Y la verdad es Jesús.
Amén. Tenemos que buscar estar en esa relación con el Espíritu Santo. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la última, eso está en Gálatas 5. Gracias. Gálatas 5, 17. Gálatas 5, 17. Y dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y es lo que decía la pastora Mariana. Oh, estoy cansada, hice oficio todo el día, no me voy a poner ahora. No. La verdad que me merezco un relax, me miro una novela, me desenchufo. Esa es nuestra carne pecadora, que nos quiere llevar a otro lado que no es la verdad de Dios. Tu carne y mi carne está vendida al pecado desde Adán. Por eso el cuerpo muere, por causa del pecado. Y por eso la palabra dice que es necesario que muramos y luego el juicio. ¿Se da cuenta? Tu carne y mi carne está vendida al pecado. Y nosotros no le podemos dar rienda suelta a nuestra carne, porque nos va a apartar de Dios. Si vos sentís que el Espíritu Santo te dice, ponete a leer la palabra, y viene el pensamiento, no, mejor me voy a ver la tele. Esa es tu carne. Esa es tu carne. Tu carne vendida al pecado. Voy a orar por este. No, no se merece que ore si es una basura. Que lo arregle Dios. Pasa, ¿eh? Porque Dios te llama a orar por alguien y vos la tenés acá, la tenés atravesada ahí en el cuello y no orás. Y esa es tu carne. Es tu carne que te hace ser rebelde a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense y aprendamos realmente que estamos metidos en una guerra tremenda. Guerreamos contra el mundo, guerreamos contra el enemigo, guerreamos contra nosotros mismos, porque está en juego nuestra salvación y la de nuestra familia. Entonces mirá todo lo que está en juego. No podemos ser livianos. No podemos ser livianos. Y por último dicen, y que a Dios no invocan. Estamos hablando de la última parte del Salmo 53, verso 4. Y que a Dios no invocan, que viven una vida apartada de Dios. Y si nosotros nos ponemos a mirar los frutos, porque nosotros podemos mirar los frutos, es más, Jesús dice que miremos los frutos, vemos la vida de muchos, que su vida es un desastre. Y que nosotros pensamos que si realmente buscaran de Dios y se convirtieran realmente a Dios, su vida cambiaría. Amén. Amén. Pero no lo invocan. Porque hay soberbia en su corazón, porque hay altivez, porque prefieren seguir viviendo de la mejor manera que ellos quieren y no buscar de Dios. Y encima, Dios es tan pero tan bueno, ya estamos terminando. Fíjense lo que dice, es un versículo muy conocido, que yo sé que lo conocen, pero por ahí no saben bien dónde está. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, y está hablando Dios, le está hablando al pueblo de Israel. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que esperamos? Estar en la presencia del Señor, poder dejar de sufrir en este mundo, poder estar en aquella tierra, en aquel reino donde no hay más lloro, donde no hay muerte, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad. Pero hay una condición: nada impuro allí entrará. Y eso significa que tenemos que limpiarnos. Eso significa que tenemos que buscar nuestra santidad en Dios. Y esa santidad, para encontrarla, nos va a ayudar el Espíritu Santo. Porque nunca te olvides, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Amén. Y si el Espíritu Santo nos libera, nunca más vamos a ser esclavos. Porque vamos a conservar esa liberación. Y fíjense que esta promesa de Dios está cumplida en Jesucristo. Se cumplió en Jesucristo. Porque Él vino a esta tierra, vivió lo mismo que vivís vos y yo, porque Él no era rico, Él era pobre. Él tuvo que trabajar, sufrió privaciones, su papá murió muy joven, se tuvo que hacer cargo de su madre y sus hermanos, tuvo que trabajar, se llevó el odio de todos los que no eran de parte de Dios, pero Él se mantuvo firme buscando de su Padre. Murió en la cruz de Calvario, pero resucitó y nos dio una vida eterna. Y encima es el único mediador. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso nosotros tenemos que buscar a Jesús. Y no tenemos que ser, ¿cómo puedo decir para que no se ofendan? Porque yo soy medio ético, no podemos ser livianos. Ay, pastor, ore por mí, por favor, qué sé yo. Una persona, le mandamos un mensaje por el fin de año y nos empezó a contar todas las malas cosas de su vida. Y yo le contesté: buscad de Dios y volvé a congregar. Y esa es la verdad. Porque por más que el pastor ore, tu vida por ahí no va a cambiar. Por ahí Dios tiene misericordia y obra, pero por ahí no. Pero ¿sabés dónde está el tema? Que vos tenés que aprender a orar. Que vos tenés que aprender a tener esa comunión íntima con el Padre. Porque vos lo tenés las 24 horas del día al lado tuyo. Y a cualquier hermano no lo vas a tener las 24 horas del día. Ni por más que estés casado o casada. Porque va a estar trabajando, va a estar en sus cosas, en sus negocios y todo lo demás, y por ahí vos te vas a sentir solo como un perro. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros las 24 horas del día. Y tenemos que buscar esa comunión íntima con el Señor. ¿Se da cuenta? Y para ir terminando con esto, ya hace 40 minutos, qué paciencia. Una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. ¿Ustedes quieren tener victoria este año? Amén. Amén. ¿Quieren tener victoria? Amén. Fíjense lo que dice Romanos 8:32. Y acá terminamos. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjate la promesa que tenés de Dios. Porque Él mandó a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para darnos vida, vida eterna, para darnos salvación.
Dios no nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos, pero lo tenemos que buscar. Nosotros las tenemos que buscar. No tenemos que ser cristianos domingueros. Tenemos que ser cristianos fervientes en el Espíritu. Tenemos que ser cristianos que oren. Tenemos que ser cristianos que busquen la presencia del Señor. Tenemos que ser cristianos que crezcamos en el conocimiento para tener la sabiduría para obrar como Dios quiere que nosotros obremos. Pero tenemos que aprender. Y acá viene el cachetazo. Hace 2 sábados que no viene nadie a los ayunos. El sábado pasado estuvo sola la hermana Cela y ayer estuve yo solo acá en la iglesia. Tenemos que aprender a buscar de Dios. Tenemos que aprender realmente a entregar nuestra vida a Dios. Y muchas veces buscamos excusas, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquello, no pude por esto. Orale a Dios para que te enseñe a acomodar tu vida y tu horario. Para que puedas poner un orden a todo lo que vos vas a hacer, para estar libre un sábado de 8 a 11 para venir al ayuno, para clamar a Dios. Porque estamos clamando por nuestra vida y por nuestros seres amados, para que se conviertan, para que puedan recibir la salvación, para que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Acomodemos nuestra vida, acomodemos nuestros horarios. Ay, no voy a ir a la iglesia porque tengo que cocinar. Pero, mujer, dejá la comida a medio hacer primero y venite a la iglesia y terminá de cocinar cuando salís de la iglesia. El tema es acomodar nuestra vida y nuestros horarios. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Y en esta guerra se juega tu salvación y la salvación de los tuyos, de tus generaciones. La decisión es tuya de lo que vas a hacer. Pero acordate que dijiste que este año querés tener victoria. Si realmente querés tener victoria, buscá de todo corazón a Dios, entregá realmente tu vida a Dios y vas a ver cómo sí vas a terminar en victoria.